su bendición sobre la vida de su pueblo. Y en esta noche yo quiero hablarte acerca de Dios y lo que Dios está planeando para prosperar nuestras vidas. Quiero que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 28 y vamos a leer allí el versículo 25. Proverbios 28, 25. Amén. Dice la palabra de Dios, mas el que confía en Jehová prosperará. Y cuando miramos esta palabra, es necesario entender que si nosotros confiamos en Dios, Él va a traer prosperidad. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la prosperidad de la cual habla? Cuando miramos el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra prosperidad como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, en lo que sucede o en lo que ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener o gozar de prosperidad. Riqueza es la abundancia de bienes y cosas preciosas y de cualidades y atributos excelentes. Esto es lo que dice el diccionario en cuanto hablamos de lo que es prosperidad. Y podemos hablar acerca de toda la amplitud que, como vemos, esta palabra tiene para nosotros como sus hijos. El autor y hombre de negocios, Tom Leding, escribió 2 libros, De la pobreza a la riqueza y La prosperidad es tu herencia, y él comentó lo siguiente: la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y en bienestar del alma. ¿Y qué verdad que tiene esta frase? Porque cuando hablamos de prosperidad muchas veces simplemente pensamos en la economía. Pero sin embargo, como vemos que el diccionario lo define, esta palabra prosperidad es tan amplia que nos lleva a pensar en todas estas cosas. Y me gustó la definición de este autor en su libro, porque hay una realidad. En la medida que cada uno de nosotros podemos crecer y madurar en Dios, en nuestra relación con Él, dado que Dios es nuestro Padre y a través de su palabra Él nos enseña cómo relacionarnos, cómo vivir, cómo andar en la vida diaria, nos encontramos que Dios lleva al hombre y a la mujer a ser próspero, tanto en su vida económica, pero en su vida física, en su vida mental y emocional. Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos poner nuestro corazón en Él y darnos cuenta que cuando Él habla de prosperidad, la prosperidad es tener bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que la prosperidad y la riqueza son tangibles e intangibles, cosas que nos van a hacer bien en el alma. No las puedo tocar, pero puedo tener la paz de Dios, puedo tener de su gracia, puedo tener de su seguridad, puedo descansar en paz, puedo saber que Él está a mi lado, que Él pelea mis batallas, y todo eso no lo puedo tocar, es intangible. Pero es parte de la prosperidad que el Padre tiene para sus hijos cuando depositamos nuestra vida y nuestra confianza en Él. También está lo tangible. Aquellas cosas que sí vemos, aquellas cosas que sí Dios ha obrado en prosperar a sus hijos. Ustedes saben que los Estados Unidos es un país que vive haciendo muchas estadísticas. Y un diario secular de los Estados Unidos escribe lo siguiente: la religión es un factor importante en la acumulación de riquezas, indica un estudio. Según este estudio, los que más asisten a servicios religiosos son los que más reflejan acumulaciones de riquezas personales.
Los más que tienen son los judíos, protestantes, católicos y protestantes conservadores en este orden. El mundo se está dando cuenta que la acumulación de riquezas está estrechamente ligada con la relación con Dios. Qué tremendo. Yo cuando leí este artículo y pensaba, alguien que no viene a la iglesia, simplemente que hace un estudio estadístico, se da cuenta, y fíjense en el orden, y a mí me impactó este orden, porque en primer lugar es el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y aunque muchos critican, el pueblo judío tiene conciencia de quién es Jehová, el Dios de provisión y de poder. Después siguen los protestantes, ustedes, yo, los católicos y aún los protestantes conservadores. Cada uno buscando a Dios, dice el diario, ha encontrado la acumulación de riquezas que está estrechamente ligada a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el dueño de todas las cosas. Amén. Él es el que verdaderamente ha planeado para sus hijos bendecirlos, y cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando cada uno de nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial y permitimos que su palabra penetre en nuestras vidas, esto comienza a suceder. Cuando miro esta palabra prosperidad y la busco a través de toda la Biblia, teniendo este concepto que Dios puede prosperarme no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, y también puede prosperarme en mi alma, en mis emociones, en mi voluntad, me encuentro que hay 3 áreas en las cuales Dios prospera. Prospera el alma, que incluye nuestra mente, nuestros deseos y nuestras emociones. Porque cuando verdaderamente dejo que Dios sea el que me guíe, cuando verdaderamente me apoyo en Él y descanso en Dios como Él me invita a descansar en Él, dejando mis cargas a sus pies, es allí cuando mi alma tiene paz, es allí cuando empiezo a dormir en paz. Porque si no, cuando te lo llevaste, o decime vos si no te ha pasado, que has estado con alguna carga, quisiste resolver algún problema y te la llevaste también a la cama. ¿Y qué pasó? Estuviste horas pensando, quizás te hicieron las 3 de la mañana, no lo resolviste y amaneciste más cansado. Sin embargo, en el alma, cuando yo puedo decirle a papá, papá, esta es mi situación, yo no le encuentro la vuelta, pero yo quiero dejarla a tus pies. Yo quiero que tú te encargues. Cuando vos haces esa oración sinceramente y podés darte vuelta y decir, Señor, yo sé que tú te ocupas de mí. Dios trae paz, trae seguridad. Y yo te aseguro que esa noche vas a dormir en paz. Trae prosperidad en el alma. Trae prosperidad en el cuerpo y el gozar de la salud física, porque si seguimos los consejos de Dios, ninguno de nosotros tendría problemas. Ustedes saben que la Biblia, aparte de ser un manual de vida, también es un manual nutricional. Y usted sigue los consejos, sí, no se me miren, yo sé que estoy más gordito, pero es una realidad. Si siguiéramos el consejo pleno de Dios, Dios hasta habla de cómo alimentarnos, de cómo vivir la vida, y trae salud física, trae bienestar para sus hijos. Y por último, sí, podríamos poner allí esta prosperidad espiritual que Él trae a nuestras vidas. Quizás invertí el rol, tendría que haberla puesto como primer lugar. La prosperidad espiritual que trae a nuestras vidas la relación con Él. Esta relación que me lleva a entender que soy un hijo de Dios, que
a través de Jesucristo puedo tener una vida nueva y una vida abundante. Es cierto que el dinero afecta las áreas, pero también es cierto que si yo soy sabio, si permito que Dios guíe mi vida y sigo los consejos financieros de Dios en la Biblia, mi vida va a ser prosperada. El dinero tiene que ser tu sirviente y no vos el sirviente del dinero. Hay algunos que viven pensando en la plata y eso hace que sean esclavos de sus trabajos, sean esclavos de tal manera que sus tiempos no le dan para poder disfrutar de lo que Dios les entregó ni de su familia. Y fíjense que Dios dice en su palabra lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué cosas? En tu alma, en tus emociones, en tu cuerpo y aún en tu economía. En todo. Quiero que seas prosperado en todo, amado mío, dice Dios. Y tengas salud, así como prospera tu alma. Eso se encuentra en 3 de Juan 1 y 2. Y si nosotros miramos este versículo bíblico, fíjese qué relación tiene directa a lo que leía del artículo del diario. Quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y nuestra alma prospera en la relación con Dios. Y el diario decía, aquellos que tienen relación con Dios son prosperados y llegan a las riquezas. Así que qué importante en esta noche que nosotros nos demos cuenta y entendamos que Dios tiene planes para nosotros de prosperidad y abundancia. Dios desea que cada uno de nosotros seamos prosperados en todas las áreas. Tener dinero no es pecado. El pecado es amar el dinero. Y la Biblia lo dice así en 1 de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando simplemente amás ambicionar y tener más y tener, simplemente por el hecho de verlos en tu cuenta o debajo de tu colchón, no sé dónde los guardás, y si guardás. Pero la realidad es que cuando yo me convierto en alguien que simplemente amo el dinero, me convierto en alguien que es avaro. Alguien que no puede disfrutar de lo que tiene. Y la avaricia y la codicia son cosas que realmente destruyen. Lamentablemente, a lo largo de mi vida, me ha tocado ayudar a personas que han casi destruido sus familias porque uno falleció y ahora venía la herencia y entre casi la familia se sacaban los ojos. Todos se querían hasta que llegó el dinero. Pero esto es una realidad. Pero la otra realidad que se contrapone y que a veces se contrapone en los círculos de hijos de Dios en la cristiandad es una mentalidad de ser pobre y porque soy pobre soy espiritual. Y esto es justo lo contrario de lo que la Biblia marca. Y cuando tenemos esta mentalidad que cuanto más pobre soy, entonces soy más espiritual o soy más bueno o estoy más cerca de Dios, esta es una artimaña del diablo. Porque no te deja ver lo que Dios ha planeado para sus hijos. Amén. Aún no hemos conocido, y no sé si vos te ha tocado, pero por lo menos yo no conozco a ningún pobre que quiera ser más pobre. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No. No hay ninguna gracia, porque verdaderamente ni siquiera se acerca al plan que Dios tuvo desde el principio para el hombre.
Jesús nos enseña que tenemos que tener amor por los demás. Tenemos que tener amor por Dios como lo más importante. Y cuando definimos el amor por los demás, el amor por mi prójimo, si Dios no me prosperara, yo no puedo hacer nada. Porque si vos no tenés para ayudar al otro, ¿cómo haces? Sin embargo, como veíamos el domingo pasado sobre este tema, Dios nos ha entregado cosas para poder ayudar a los demás. Amén. Quiero que nos fijemos en la Biblia una serie de personajes que fueron prosperados. Yo los puse como título los prósperos famosos de la Biblia. Y en primer lugar puse a Jesús, porque Él puso en primera prioridad al Padre Celestial. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos una gran promesa dada por Jesús a todos nosotros cuando entendemos que el primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Mateo 6:33, muchos quizás ya lo saben de memoria, otros abran su Biblia y búsquenlo. Jesús nos está hablando de este principio que lo llevó a tener una vida que fue bendecida y que la llevó a poder cumplir su misión. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque en la medida que yo busco a Dios en primer lugar y aprendo los principios de Dios y los aplico a mi vida es bendecida. Eso es lo que Dios habla. Por eso Él habla, cuando habla de la prosperidad económica, y dice que la prioridad tiene que ser servir a Dios con nuestro corazón. Y Mateo 6:24, si abriste tu Biblia, ya estoy en el mismo capítulo, dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. La palabra servir ahí en el griego significa ser esclavo. Esclavo. Y hay gente que es esclava. Como ya te dije, he conocido muchas personas, y aunque lo he usado ya el ejemplo, viene bien a este momento. Una persona que vivió trabajando toda su vida. Desde que yo llegué a Lincoln, lo conocí. Trabajó en la mañana, trabajaba en la tarde y trabajaba en la noche hasta las 11:30, 12 de la noche. Trabajó toda su vida. Nunca se fue de vacaciones, nunca cerró su negocio. Si a usted le faltaba algo en su casa a última hora, podía ir porque estaba abierto. Solamente descansaba en la madrugada. Nunca terminó su casa porque siempre estaba juntando el dinero. Y un día le llegó un ataque del corazón y el dinero quedó amontonado y nunca lo disfrutó. ¿De qué te sirve? Era esclavo. Esclavo. Y dice Dios, no podés tener a dos señores, no podéis servir, no podés ser esclavo del dinero. Sé esclavo de obedecer a Dios. Porque si de alguna manera usáramos el mismo concepto de este versículo que dice allí, no podéis servir a Dios y a las riquezas, te digo que servir ahí implica ser esclavo. Es bueno ser esclavo de Dios, aunque en Cristo tenemos libertad. Porque yo, si tengo que obedecer todos los mandamientos de Dios, todos sus mandamientos traen vida y traen bendición. Amén. Sí es cierto que en Cristo soy libre. Sí es cierto que en Cristo
Puedo vivir una vida de bendición y ya no soy esclavo del pecado, pero estoy siendo libre para obedecer y seguir al Señor. Dios quiere que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en Él. De no ser así, verdaderamente vamos a confiar en otra cosa y muy posiblemente vamos a confiar en el dinero. Por eso muchas veces hay personas que están amargadas, tristes, porque no ven una respuesta, porque no están bien enfocados. Vamos a otra persona en la Biblia. Y esta persona es Abraham. Abraham, el padre de naciones y reyes, fue prosperado de tal manera que su descendencia fue tanta como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Todo el pueblo judío. Usted va por donde va y los va a encontrar. Además, Dios le concedió toda la tierra que sus ojos alcanzaba a ver. Y dice Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén, amén. Era rico. Hay otro pasaje que habla de la cantidad de animales y siempre le recuerdo a usted que cuando habla de cantidad de camellos, está hablando de los Mercedes-Benz. Claro, usted hoy habla del Mercedes. ¿Sí? Pero para Abraham era el medio de transporte y tener una gran cantidad, estaba hablando de que era rico, riquísimo y que tenía sus coches a disposición. Uno para la mañana, uno para la tarde, uno para la noche. Dios dice que este hombre había sido rico porque en primer lugar, cuando Dios le habla, Él dice, yo hago lo que vos decís. Dios le habló y hizo lo que Dios le dijo. Abraham tuvo una riqueza sobrenatural, material y espiritual. Tuvo una larga vida hasta lo más añoreado que Dios le concedió, que fue tener su hijo. Luego encontramos otro personaje, por ejemplo, hay en el medio, pero yo salté a José. José era un hombre que gozaba del favor de Dios hasta en las peores circunstancias. Dice la Biblia en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Usted sabe que fue el primer ministro de Economía de Egipto. Él gobernó y llevó toda la economía adelante. Y fue prosperado de tal manera que las naciones tuvieron que venir a Egipto a comprar la comida. Aún cuando estaba en sus peores condiciones, antes de llegar a la posición que llegó, usted se acuerda que la historia de José nos dice que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero aún Dios lo bendijo, porque cuando lo vendieron, lo pusieron en la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, Potifar lo puso al frente de todas las cosas. Lástima la mujer de Potifar, ¿no? Veo que en todas las épocas hay alguna. Perdón, chicas, pero la Biblia nos cuenta que esta era media alocada y le gustó el empleado. Y sin embargo José, que tenía temor de Dios, cuando ella se le tiró encima, él salió huyendo. No que era afeminado, no que no les gustaban las chicas, sino que tenía temor de Dios y él quería guardarse en integridad. Y la Biblia nos muestra que él salió huyendo. Y dice Dios que le bendijo. Y de allí Dios lo usó aún cuando lo pusieron en la cárcel, porque por supuesto despechada mintió y a él por difamación lo meten en la cárcel. Y Dios lo usa y de ahí va delante del rey y llega a ser el primer ministro de la nación. ¿Por qué?
Porque Dios estaba con José. Y Dios le prosperó en todas las cosas. Porque desde que usted ve la historia en la Biblia de la vida de José, siempre José guardó su corazón para estar delante de Dios. Qué importante, fíjese, desde lo contemporáneo de un artículo de diario en Estados Unidos, a los relatos bíblicos, al consejo de Jesús, que nos dice que si queremos ser prosperados le pongamos a Dios en primer lugar. José estaba haciendo esto y la Biblia nos relata que esto era lo que pasaba. Después podemos ver al rey David. También fue un hombre próspero. Y dice Primera de Reyes 3:6, en paráfrasis lo voy a leer: anduvo delante de Jehová en verdad, justicia y con rectitud de corazón. Él tenía sabido quién era Dios y anduvo delante de Jehová en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y esto lo llevó a ser próspero. Y al que le siguió fue su hijo Salomón, que usted sabe que fue el hombre más rico de toda la tierra. ¿Por qué? Porque tuvo la sabiduría de pedir a Dios sabiduría para ministrar a su pueblo. Y dice, Jehová le dijo, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, después de ti se levantará otro como tú. Y el sabio Salomón entonces escribe luego, muchos años después, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios trae gozo. La bendición de Dios no añade tristeza, sino que al contrario nos enriquece. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiere bendecirte en todas las áreas? Y quiere, a su vez, como decíamos el domingo, probar nuestra fe cuando somos enriquecidos, cuando Dios nos prospera. Porque una vez más, Dios vuelve al tema y le da la prosperidad, y te da la prosperidad en el alma, te da la prosperidad en el espíritu, pero cuando te da la prosperidad económica, Él pone pequeñas señales a ver dónde está tu corazón. Porque volvemos a tener que el hombre siempre quiere tener un poquito más. Y dice el Nuevo Testamento así en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Para que tengas para compartir con el que tiene que... no era para que tengas una cuenta más grande en el banco. No era para que digas, me sobró en la billetera. Para que pueda compartir. El dar y el recibir están presentes en la palabra de Dios como prueba para poder darte más. El que espera recibir sin dar nada a cambio, le va a guardar una tremenda sorpresa. Porque Dios no funciona de esa manera. Dios está esperando y quiere prosperarte en todas las áreas, amén. Y quiero que entiendas esto. Cuando Dios prospera tu alma y te da paz, cuando Dios prospera tu alma y hace que puedas aprender a confiar y a descansar, lo hace para que vos puedas compartir ese testimonio con otros que necesitan saber que Dios puede obrar en ellos de esa manera. Cuando Dios prospera tu vida espiritual y vos podés entrar en una relación con Dios y Él llena tu vida, Él la llena no para que vos digas, ay, cuán espiritual soy, sino para que puedas
poner en práctica el poder de Dios y orar por los enfermos y sean sanos, orar por los endemoniados y sean libres, orar para que Dios opere con su mano poderosa. Pero cuando Dios te da en lo económico y te prospera, Él espera que vos mires, que Él está esperando que tengas una realidad de poder ayudar al necesitado. Las posesiones materiales que tenemos siempre tenemos que tener en claras que no son mías, aunque trabajaste vos, son de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Y Dios puso a sus hijos, vos y yo, como buenos administradores. Bueno, habría que ver cuán buenos sos en la administración. Pero la Biblia nos llama que somos administradores. Y el Padre quiere confiarte. No te va a poder confiar si vos no estás cumpliendo. ¿Qué nos pasó a los argentinos hace unos años atrás, después del corralito? Nadie quería poner nada de ahorro en un banco, porque si no, no sabíamos. Se ha logrado hacer cambios en este tiempo. Pero era una realidad. La desconfianza estaba. ¿Qué va a pasar? Me van a sacar todos los pocos ahorros que tengo. ¿Qué va a suceder? De la misma manera, Dios te entrega como se le entregó al banco tu bendición, tu prosperidad. Pero Él no te puede dar más si no sos confiable. ¿Cómo soy yo confiable delante de Dios? Cuando con lo que Dios me da, yo me comporto de acuerdo a su normativa. Yo entiendo, como decíamos el domingo, que siguen estando los pobres para ver cómo me comporto. Si estoy dispuesto a ayudarles. Ahora Pablo nos dice aquí en la carta de Efesios, trabaja para compartir con los demás. Su deseo es que vos puedas ser prosperado. Claro que Dios quiere, pero también necesitamos entender que la manera que Dios nos muestra, también necesitamos darle a Él de nuestros diezmos y ofrendas. Partamos de la premisa de que Dios es el dueño de todo y Él merecería el 100% de todas las cosas. Sin embargo, Dios te dio el 90% y te pide el 10% para su casa. Y dice el mandato en Levíticos 27:30, y el diezmo de la tierra, así como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Dios. La ofrenda es algo que tiene que salir desde nuestros corazones para ayudar, para darle a Dios. Pero qué interesante es entender que si quiero la prosperidad de Dios, Dios declara algo. Y dice Malaquías 3, 8 y 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice que Dios les contesta al pueblo, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando vos, al dueño de todas las cosas, le quitas lo que es de Él, fíjense en que es el único mandamiento que infringido produce que Dios declare maldición. En todo lo demás que te metas la pata, Dios te va a pedir cuenta al final de los tiempos. Pero cuando vos le quitas al dueño de todo lo que es de Él, y tu corazón es mezquino, Dios dice, malditos sois en tu economía. Hay 7 pasos que sirven como cimiento para la vida de la verdadera prosperidad. El primero es caminar en la verdad.
Esto es vivir en la manera de Dios según su sabiduría. Lo que aprendés de Dios tenés que tratar de ponerlo en práctica. Amén. Tengo que saber que ser cristiano no es tener una religión. No estás aquí adentro porque tenés una religión, entonces ahora como religioso vengo a la iglesia. Estoy aquí porque amo a Jesús. Estoy aquí porque quiero ser como Él es. Por eso me llamo cristiano. Amén. Recuerda, cristiano, los pequeños Cristos. Y tengo que vivir la palabra en mi vida. En segundo lugar, tengo que ser fiel y obedecer a sus instrucciones. Porque muchas veces el hombre y la mujer están torpe. Piensa que todo lo puede, que todo lo sabe. Aún piensa que sabe más que Dios. Porque cuando oye el consejo de Dios, en vez de seguirlo, hace lo contrario. En tercer lugar, tengo que ser diligente y actuar con cuidado y prontitud. Tengo que diezmar. En quinto lugar, tengo que sembrar. Esto es dar más allá. Como hablábamos de las primicias. Cuando usted trae, está ayudando más allá a familias que no están viniendo. Les vuelvo a repetir, no quisiera sentirme avergonzado como pastor de esta casa, que teniendo 130 familias sentadas aquí, en vez de haber 40 que ayudaron en el mes de marzo, en el mes de abril solamente 27. Es que te faltó de comer, ¿saben? No soy el único gordito que veo acá. Y creo que un paquete de arroz o un paquete de azúcar o un tomate no te faltó en casa. ¿No te parece que podrías abrir la mano para ayudar al necesitado? Qué bueno sería que en la planilla de junio me encuentre que hay 130 familias que ayudaron. Creer, en sexto lugar, es estar convencido de lo que Dios ha dicho y que eso va a ser realidad. Y en séptimo lugar, es pronunciar, es velar, es declarar la palabra, sabiendo que lo que decimos tiene autoridad y poder. Por último, quiero recordarte el consejo de Dios. Si querés tener una vida próspera en todas las áreas, en tu alma, en tu espíritu, en tu alma y en tu economía. Y la palabra de Dios, el consejo de Dios dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y está hablando de su palabra, la Biblia, para nosotros hoy. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y aquí viene la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero necesito guardar la palabra. Necesito meditar en lo que Dios dice. Necesito creerla y ponerla en práctica, porque entonces cuando hago esto, cuando sigo el consejo de Jesús, busco al reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las demás cosas, Él dijo, serán añadidas. Desde el principio al fin, desde el Génesis al Apocalipsis, Dios está hablando de prosperidad. Dios está hablando de lo que Él tiene para sus hijos. Y en este mes que estamos aprendiendo acerca de las riquezas de Dios, es importante que entiendas, el plan de Dios es prosperar tu vida en todas las cosas. Pero para eso te dejó la guía, te dejó su manual, la palabra de Dios. Y cuando me apego a ella, cuando leo la palabra, cuando medito en lo que Dios dice, entonces la promesa es, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos
Y en esta noche podamos pedirle a Dios, Señor, hazme un hombre y una mujer sabio para ser prosperado en todo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque al mirar tu palabra, Señor, de tapa a tapa vemos tu posición, vemos lo que tú quieres hacer con tus hijos, vemos que tú quieres prosperarles en todas las cosas. Pero Señor, ayúdanos en esta noche a que en primer lugar te pongamos a ti, que tú seas el Rey de nuestras vidas. Tú seas aquel que nos conduzca. Señor, que podamos seguirte contigo, de meditar en tu palabra, de seguirte a ti, porque todas las demás cosas serán prosperadas, serán añadidas, porque tú cumples tu palabra. Y declaramos, Señor, ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.